Bueno, ¿qué tal? En el video de ahora vamos a ver los principales lineamientos, las principales ideas del texto del capítulo 2, la primera parte del texto de Lobato y Suriano, que habla fundamentalmente del periodo radical. Lo que nosotros vamos a tratar de ver, tengo una pastilla. Bien, lo que vamos a tratar de ver en ese texto, y esto lo adelanto un poco porque lo vamos a ver en la clase, es cómo se da ese movimiento de apertura política a la participación mediante el voto universal y otros mecanismos menos evidentes, como por ejemplo la proliferación y participación de los ciudadanos en los partidos políticos. Bueno, cómo se va a gestar ese proceso en el marco de los primeros gobiernos que acceden al poder de esa manera. Habíamos visto en el capítulo anterior, y habíamos terminado con la reflexión que tenía que ver con que en 1880, luego de la larguísima, digamos, movimiento de guerras, batallas, levantamientos, etc., que había tenido la nación argentina, hacia la década del 80, podemos encontrar un espacio territorial definido, una constitución efectivamente funcionando, una clase política en el poder que, más allá de sus diferencias, puede articular una política económica coherente, que tiene que ver con la inserción del país, Argentina, a el mercado mundial como exportador de materias primas. Es decir, en la década del 80 tenemos, digamos, la confluencia entre una élite política funcional a el famoso modelo agroexportador, ¿no? Habíamos dicho que si bien eso era una realidad, sin embargo, el problema que tenía este sistema, llamado orden conservador, república conservadora, o lo que sea, es que fallaba en generar un lazo de legitimidad entre el gobierno y la ciudadanía, el pueblo, como uno quiera decir. Es decir, económicamente existía un funcionamiento entre el modelo agroexportador y la élite política, estaba todo dado a ese modelo que uno podría llamar de acumulación de capital, de acumulación, además, también de digamos, de legitimidad política también, ¿no? Una clase política que funcionaba en tanto acompañaba ese modelo agroexportador de acumulación de capital y al mismo tiempo se autolegitimaba en relación a ese modelo económico, pero tenía problemas para legitimarse frente a la sociedad. Pero el sistema político, el régimen político, tenía problemas de legitimidad. Esa es la tesis central, a mi juicio, del libro de Natalia Botana, El orden conservador, un gran libro, digamos, sobre la República Conservadora. Bueno, con la ley Cespeña y con la llegada al poder de Hipólito Yrigoyen, el líder, digamos, de la Unión Cívica Radical, esa cuestión de la legitimidad está saldada. Es decir, el tipo que gobierna es un señor elegido por el pueblo, por los hombres por lo menos, universalmente, en términos de hombres. Por lo tanto, tiene una legitimidad proveniente de su propia elección. Ahora bien, todos sabemos, en política, en general, uno soluciona un problema y aparecen 4 o 5 problemas más. Bueno, esos problemas son los que vamos a tratar de observar en el texto de Lobato y Suriano, que voy a pasar a compartir, por lo tanto, un hermoso PowerPoint que hice a este respecto. Bien, vamos a abrir la presentación, una vez que se me desaparezca esta cosa, muy bien. Ahora sí. Bueno, la Argentina de entreguerras se llama el capítulo, 1916-1943, nosotros, por supuesto, vamos a ver en este momento los 3 gobiernos radicales, es decir, entre 1916 y 1930. Como ustedes recuerdan, Lobato y Suriano dividen estos capítulos en 3, la política, la economía y la sociedad. En general, el capítulo dedicado a la política es el más largo porque encontramos no cosas exclusivamente políticas, sino también ligadas a la economía y la sociedad, ¿sí? Entonces, el apartado dedicado a la política hay que prestarle más atención. Bueno,
Irigoyen, como dijimos, primer presidente electo por el voto universal masculino. Y, digamos, acá vemos una primera cuestión muy importante, el gobierno de Irigoyen. Si bien Irigoyen es un gobernante, digamos, de rasgos populares, muy ligado a ciertas expresiones populares de las clases medias, de las clases bajas, etc., la política económica que él va a llevar adelante es una política económica que no ofrece cambios sustanciales respecto del modelo económico argentino, que es el famoso modelo agroexportador. Irigoyen en ningún momento va a buscar trastocar ese modelo, ¿sí? De hecho, digamos, en la Unión Cívica Radical tenía en el seno de su partido muchos personajes que tenían vínculos con los mismos conservadores, ¿sí? En su gobierno, varios miembros de su gabinete son conservadores, ¿sí? Digamos, Irigoyen no cambia el modelo productivo, no intenta trastocar la propiedad de la tierra, no intenta trastocar la mirada, la perspectiva hacia Europa mediante la exportación de materias primas, pero el cambio fundamental que propone el gobierno de Irigoyen, fundamentalmente dentro de los gobiernos radicales, el primer gobierno de Irigoyen, es un cambio en el modo de hacer política. Ese cambio del modo de hacer política tiene que ver con forjar una alianza entre el ejecutivo, digamos, entre su figura, y los sectores medios y populares urbanos, ¿no? Son sectores de la ciudadanía que hasta ese momento habían sido relegados y no habían sido tenidos en cuenta en el marco de la vida política. ¿Cómo se generó este vínculo? Según Lobato y Zuliano, bueno, se generó a través de relaciones de patronazgo, y esas relaciones de patronazgo, ustedes saben, son relaciones que se dan entre un patrón X, teóricamente hablando, digamos, y una serie de clientes, en los cuales ese patrón, teóricamente hablando, ofrece a los clientes algún tipo de beneficio que los clientes devuelven con su lealtad, digamos, ¿no? Bueno, según Lobato y Zuliano, en el caso del radicalismo, la entrega de cargos públicos tenía como objetivo ligar el aparato burocrático estatal a los comités partidarios, los comités radicales, es decir, cada unidad del Partido Radical desplegada por toda la ciudad de Buenos Aires y por todo el país, los comités se llaman, ¿no? Bueno, dice Lobato y Zuliano, eso impacta negativamente en el gasto público porque se crean muchos empleos estatales. Sin embargo, esa creación de empleos estatales estaba dirigida a a producir una ligazón entre los miembros del Partido Radical, los que les caía bien el Partido Radical, y el aparato burocrático del Estado, ¿no? También vemos acá, y esto es como un rasgo que yo les comentaba al principio, típico de este proceso de apertura democrática, no solamente el voto popular, sino también el protagonismo de los partidos políticos como grandes conglomerados políticos de alcance nacional. Es decir, el Partido Socialista, la Unión Cívica Radical, el Partido Conservador en algunas provincias, la Unión Popular Democrática, son partidos que van a desplegarse sobre el territorio, que van a tener, digamos, conductos capilares en cada esquina, ¿no? En cada barrio, y de esa manera van a tejer una trama de intereses y de convivencias y de toda una serie de relaciones políticas mediadas por el partido político. Esto es un fenómeno propio del siglo XX. Antes de esto, los partidos políticos son representaciones de las élites, ¿no? Digo, no están necesariamente atados a lo que pasa en la calle, que diríamos ahora, ¿no? En ese momento es cuando surge esa cuestión, esa distinción y esa particularidad del partido político, ¿sí? Bien, ¿cómo gobernó Irigoyen? Bueno, Irigoyen gobernó mediante su figura, llevando adelante su gobierno a partir de su propia impronta, de su propia forma de ejercer el poder, tipo caudillísticamente, digamos, pero en términos gubernamentales, el gobierno sufría un problema, una falta de gobernabilidad, en tanto el Senado tenía mayoría conservadora. Por lo tanto, le vetaban constantemente sus
sus proyectos de ley o, digamos, diferentes elementos. Entonces el gobierno estaba como una especie de centro político entre los conservadores, que no lo dejaban gobernar porque tenían mayoría en el Senado, pero de los cuales el gobierno había incluido a varios en su gabinete, y por el otro lado, el Partido Socialista, por ejemplo, o la Unión Popular Democrática, que lo tachaban a Irigoyen de demagógico, y competía con la Unión Cívica Radical por el favor, digamos, en términos electorales, en términos de adscripción política, de la clase trabajadora, ¿no? Estaba en el medio, por decir, entre esos dos elementos, uno más conservador y otro más radical, si se quiere, que el gobierno. Sin embargo, la oposición a nivel nacional estaba fragmentada y la Unión Cívica Radical era claramente el partido con mayor poder y mayor cohesión interna, digamos, de la política nacional. ¿Sí? El socialismo era muy fuerte en Buenos Aires, la Unión Popular Democrática era muy fuerte en Santa Fe, los conservadores tenían algunas plazas en el interior y en la provincia de Buenos Aires, pero la Unión Cívica Radical estaba en todo el país. Al día de hoy es un partido centenario, todavía existe, digamos, que tiene representación nacional, ¿no? La crítica al gobierno era una crítica furibunda desde los medios de comunicación, fundamentalmente estamos hablando de periódicos, en este momento los únicos medios de comunicación son los periódicos, recién la radio va a comenzar a funcionar a partir de la década del 20, ¿sí? Los diarios, por supuesto, una crítica que al día de hoy, esto está en el sentido común argentino, esta idea de que Irigoyen era demagógico, que gobernaba simplemente por su propia forma de ser, digamos. Y le criticaba mucho las intervenciones federales, que el gobierno solía recurrir constantemente, intervenir en una provincia, díscola o lo que sea. Bueno, eso se le criticaba. Fíjense cómo vuelve a aparecer la idea de caudillismo, ¿no? De caudillo, muy ligada a lo que estuvimos viendo en los videos anteriores, es decir, el caudillismo como forma de hacer política en Argentina es muy importante. Es bastante hegemónica, y en este momento, ya mucho después, digamos, del fin de las guerras civiles, de los levantamientos federales, se sigue hablando de los políticos con personalidad, con impronta, en términos de caudillo, ¿no? Bueno, también los medios de comunicación y los sectores conservadores le criticaban su política externa, ¿no? La neutralidad durante la Primera Guerra Mundial. Argentina en general, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se mantuvo neutral, ¿no? Y esto era visto, por lo menos en este momento, de la Primera Guerra Mundial, negativamente por sectores del ejército, que lo que buscaban era que el gobierno, digamos, rompa relaciones con Alemania y le declare la guerra para aliarse, digamos, al bando de Estados Unidos y de la Gran Bretaña, es decir, los dos grandes socios comerciales, grandes inversores de capital en el territorio. Entonces, le criticaban la forma de gobernar y también se le criticaba su política exterior. Hay un párrafo que habla del contexto socioeconómico, por eso yo digo que a veces el texto, hay cuestiones de economía o de sociedad que aparecen en la parte de política. Contexto socioeconómico, dice el gobierno de Irigoyen, primero la guerra y después la crisis de la posguerra, un contexto inflacionario, por lo tanto deterioro del salario real, desocupación y, consecuentemente, aumento de la conflictividad obrera, ¿no? Sobre todo en 1919, va a haber fuertes movilizaciones a partir de esta situación, digamos, de crisis económica, algunas de las cuales van a ser reprimidas violentamente. En ese sentido, esto lo dice el texto también, el gobierno de Irigoyen, en algunos casos Irigoyen negocia con los sindicatos o con los empresarios, trata digamos, de canalizar esas protestas obreras por el lado del diálogo, del consenso y del acuerdo, pero en algunos casos, ¿no? Cuando eso no se llega, cuando eso no sucede, los trabajadores son fuertemente reprimidos. Bueno, por ejemplo, en la Semana Trágica, o la famosa Patagonia Trágica, la cual hay una película muy interesante, que está en YouTube, si la quieren ver. Se llama La Patagonia Rebelde. Bueno. Sí, digamos, de todos modos, dice el texto, vamos a favor un poco de la política de Irigoyen en relación a la clase obrera, a la clase trabajadora. Dice que si bien no pudo sancionar leyes, digamos, porque estaba trabado en el Senado, Irigoyen trató de intervenir personalmente en estos conflictos, garantizando ciertas condiciones de mejoría de la clase trabajadora.
En este sentido, el gobierno, de alguna manera, es progresivo, dice el texto, respecto de lo anterior, ¿no? Es decir, es un paso más en la justicia redistributiva, etc. Entonces, ¿cómo era la política laboral? Bueno, no podía sancionar leyes porque estaba aprobado por el Congreso. Entonces, el presidente usaba su impronta, su personalidad, su caudillismo, efectivamente, para terciar, para, ¿cómo se dice?, arbitrar entre empresarios y trabajadores, ¿no? Bueno, esto ya lo dijimos. Y bueno, digo, en el marco del primer gobierno de Irigoyen ya podemos encontrar confrontaciones internas de la Unión Cívica Radical, cuyo foco de conflicto tenía que ver justamente con el modo de conducción del presidente en el gobierno y en el partido, ¿no? Es decir, los que criticaban a Irigoyen decían Irigoyen es un caudillo, se maneja como si fuese el dueño de todo, es muy demagógico con las masas, y criticaban, por supuesto, digo, no le declara la guerra a Alemania, no se alía directamente, explícitamente con Inglaterra y con Estados Unidos, recurre constantemente a la intervención federal, no es democrático, etc., ¿no? Eso es un poquito lo que las críticas que, según Lobato y Suriano, recibía el gobierno y la figura de Hipólito Yrigoyen, ¿no? El grupo azul es el grupo dentro del radicalismo que se va a postular, digamos, en contra de la figura del presidente. Sin embargo, Irigoyen logra elegir a su sucesor, que es Marcelo Torcuato de Alvear, quien obtiene la victoria con el 48% de los votos, es decir, una suma muy importante de votos, una gran cantidad de votos. A diferencia de la primera presidencia de Irigoyen, la segunda presidencia radical, la de Alvear, es una presidencia marcada en términos económicos por años de bonanza, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, que produjo una crisis migratoria, una crisis del modelo agroexportador a raíz de, que vamos a ver en un rato, una serie de crisis económicas y sociales. Bueno, la década del 20 es un poco el despegue económico que tiene que ver con el fin de la guerra y, digamos, con que los países europeos y el mercado mundial se acomoda un poco en la década del 20. Como sabemos, en la década del 30 se va todo al cuerno, ¿no? Pero en la década del 20, bueno, funciona. Por lo tanto, la presidencia de Alvear se marca en este contexto de recuperación económica y, por lo tanto, de paz social. Recuperación económica, menos inflación, mejores salarios, por lo tanto, menos huelgas, menos conflictividad social, por lo tanto, paz social, ¿no? Alvear redujo el gasto público, o sea, dejó de crear tantos cargos partidarios y redujo el número de intervenciones federales, es decir, es un gobierno que, digamos, algunas de las críticas que se le hacía a su antecesor, las trató de morigerar, según el texto, ¿no? Durante el gobierno de Alvear, digamos, lo que sucede es que se da fuertemente esta lucha al interior de la Unión Cívica Radical, el partido más importante del país, entre, por un lado, los, digamos, personalistas, es decir, los que apoyaban a la figura de Irigoyen, y los antipersonalistas, es decir, los que apoyaban a la figura de Alvear. Esta división y este enfrentamiento entre dos posturas al interior de la Unión Cívica Radical produce fracciones, produce, digamos, conflictos, y finalmente digamos, los socialistas, el Partido Socialista, logra la victoria en las elecciones legislativas de 1923, un poco a causa de la división del radicalismo. De todos modos, dice el texto también, digamos, el radicalismo no es el único partido que sufre quiebres y divisiones en su interior, ¿no? El proceso que se está dando de apertura democrática, de juego de partidos políticos, de una cosa que se llama modernización de la sociedad, ¿no? Mayor información, digamos, gente más proclive a escuchar lo que pasa, digamos, el partido político muy ligado a lo territorial y demás. Bueno, todo esto genera más discusiones y, por lo tanto, más quiebres al interior de los partidos, ¿no? Cuando, entre paréntesis, cuando se escucha de la crisis de los partidos políticos, bueno, esto tiene que ver con que los partidos políticos viven en una sociedad que tiene una serie de discusiones y de debates y de polémicas y no son ajenos a ellas. Y en algunos casos, digamos, se toma partido y los partidos, se toma partido, se toma posición y los partidos políticos se quiebran y generan diferentes tendencias. La Unión Cívica Radical es un caso, en este caso, y el Partido Socialista es otro caso, porque, por ejemplo,
a partir de la alianza, de la dirigencia del Partido Socialista con el antipersonalismo y con el ejército, bueno, se quiebra el Partido Socialista, creándose el Partido Socialista Independiente. Es decir, todos los partidos políticos vivieron un momento de vida política muy intensa y por lo tanto de conflicto y de algunos quiebres, ¿sí? Un detalle, o bueno, una cosa que dice el texto: el gobierno de Alvear cambia el rumbo en relación a la cuestión del petróleo, sosteniendo un criterio menos estatista que el de Irigoyen, que no tenía un criterio estatista necesariamente, no estaba en contra de la inversión de capital extranjero en el petróleo. Entre paréntesis, el petróleo pasa a ser cada vez una cuestión que va cobrando mayor importancia a medida que se van descubriendo yacimientos y que se va viendo, digamos, el nivel de preponderancia e importancia económica del petróleo como gran materia prima, digamos, para abastecer al mundo, al primer mundo, ¿no? Irigoyen crea YPF en 1922, si no me equivoco. Es decir, no era un estatista, pero crea una empresa estatal de petróleo. Alvear toma un rumbo diferente en relación a eso. Pero durante su gobierno se aprueban una serie de leyes reguladoras del trabajo que no habían podido aprobarse durante el gobierno de Irigoyen por la traba conservadora en el Senado, y además decreta el 1 de mayo como Día del Trabajador, como feriado, ¿no? Por lo tanto, así como hace guiños hacia el empresariado, dice el texto, eso es, digamos, lo que connota lo que está diciendo el texto, es así como hace guiños hacia el empresariado, también hace guiños a la clase obrera organizada, promulgando estas leyes y decretando el feriado. El segundo gobierno de Irigoyen, lo que dice el texto es que Irigoyen asume, siendo todavía una figura muy popular para cierto sector de la sociedad, digamos, ligados a las clases medias y bajas, pero asume en el marco de críticas muy fuertes a su figura, desde la prensa, desde el resto de los partidos políticos y desde la facción de su propio partido que no lo quiere, digamos. Al mismo tiempo, su propio partido político, además de esa facción que no lo quiere, los que sí lo quieren están luchando, digamos, entre ellos por la sucesión de Irigoyen, que era un señor grande, digamos, ¿no? Es decir, Irigoyen asume la presidencia en un clima social extremadamente enrarecido, y cierta animosidad contra su propia figura, de parte de la prensa, de parte de los grandes, también, si se quiere, corporaciones nacionales, como el ejército, digamos. Es decir, la asunción de Irigoyen tiene que ver con su popularidad, pero tiene todo el resto de las cuestiones están en contra de él. Por lo tanto, el nuevo gobierno fue débil, no pudo disciplinar a su propio partido, que estaba en esta lucha, digamos, por su sucesión, y además seguía sin contar con la mayoría en el Senado, por lo tanto duró muy poco. Digamos, el segundo gobierno radical dura 2 años, ¿no? Irigoyen es derrocado en 1930. Bueno, dice el ejército, en este caso, estaba en contra del gobierno de Irigoyen las dos grandes ramas del ejército, una ligada al nacionalismo tipo corporativista, que esto vamos a discutir en la clase qué significa, porque el texto no lo discute, pero me parece que lo vamos a discutir, cuya figura era Uriburu, un tipo de nacionalismo, digamos, que estaba en contra no solamente del gobierno de Irigoyen, sino de la democracia en general, digamos, ¿no? Les parecía que, porque es una respuesta en última instancia a las concepciones liberales de política, la idea de que la gente tiene que votar y de esa manera funciona el sistema, ¿no? El corporativismo se presenta como una ideología política contraria a las visiones liberales y piensa que lo mejor es que no gobierne el pueblo, que gobierne una serie de gente que puede representar sus intereses mejor que el pueblo, digamos, ¿no? Bueno, y el espacio liberal del ejército, personificado, cuyo líder era Agustín Justo, digamos, no impugnaba la democracia en sí misma, estaba de acuerdo en que haya elecciones y demás, pero se impugnaba la figura de Irigoyen. Una figura de estilo plebeyo, digamos, que trataba de, a veces, terciar frente a los trabajadores, que era caudillo, así como, digamos, una figura caudillesca, demagógica, y que no había declarado la guerra a Alemania en su momento. Bueno, pero se podía votar, era el espacio liberal. Ustedes saben, el golpe de Estado lo hace Uriburu, pero Uriburu después cae rápidamente, y Justo, si bien no es un golpe de Estado, es el claro dominador, digamos, del mapa político argentino durante la década del 30, que vamos a ver después, ¿no? Bien. Eso sería en términos políticos, digamos, los 3 gobiernos que nos toca en este caso: el gobierno de Irigoyen el primero, de Alvear y Irigoyen nuevamente, hasta el golpe de Estado.
En términos económicos, como ya dijimos, digamos, no se produjeron cambios relevantes respecto del modelo económico, agroexportar, es decir, el modelo económico, es decir, cómo funcionaba la economía del país. Cuáles eran las bases sobre las que esa economía tenía que funcionar. Bueno, esas bases eran el modelo agroexportador, y ese modelo no se tocó de ninguna manera, no se tocó, como dije, la propiedad de la tierra, ni las relaciones al interior del agro, digamos, ¿no? De la zona agraria, etc. La primera, digamos, y esto no está del todo, en el texto no está del todo explicado, yo creo que lo vamos a ver después, seguramente, digamos, en términos económicos, la Primera Guerra Mundial es el primer síntoma, digamos, evidente de las limitaciones generales del modelo agroexportador, fundamentalmente su dependencia del mercado internacional, es decir, el modelo agroexportador consiste básicamente en, digamos, preparar materia prima, ¿no? Básicamente carne, en este momento, carne enfriada, ahora la vamos a ver, una carne de buena calidad, etc. Y vendérsela a los países del primer mundo, y con esas divisas, digamos, con ese pago que ellos hacen, comprar una serie de elementos industriales, o bien para que funcione la industria nacional, la mínima industria nacional, que cada vez es más compleja, pero hasta es muy pequeña, y elementos de consumo para importados, digamos, vestimenta, lo que sea. Bueno, ante la falta de demanda y de oferta en el mercado mundial, porque los países entran en guerra y por lo tanto nadie quiere comprar ni vender nada, digamos, aunque sí, algunos frigoríficos, digamos, aumentan sus ganancias vendiendo carne enlatada a los ejércitos, pero en términos generales, el mapa económico está complejo, sobre todo por la falta de oferta de los productos que Argentina necesita. Y una merma en la demanda, porque no es lo mismo alimentar un ejército que a toda una sociedad. Además, ¿se entiende la idea? Digo, además a los soldados no se les da de comer todo lo que quieren, ¿no? Digo, entonces es una baja en la demanda, al mismo tiempo es una restricción de la oferta, porque no hay productos que Argentina necesita, no están, porque no están fabricándolos, porque las industrias del primer mundo están todas dedicadas al armamento, a la guerra. Bueno, entonces esas son limitaciones evidentes del modelo exportador. Es decir, es un modelo que depende en un 100% del mercado externo. Si no hay mercado externo, si no hay oferta de bienes industriales, si no hay demanda de bienes primarios, entonces Argentina no tiene nada que hacer, ¿no? Por eso, digo, después, durante la década del 30 y demás, lo que se va a postular es esta idea de modelo de sustitución de importaciones que con Perón, bueno, va a tener otro desarrollo. Pero este es un primer síntoma evidente de la crisis del modelo exportador y por lo tanto de los límites de este modelo. Al mismo tiempo, en términos económicos, en estos años, digamos, es la aparición de Estados Unidos, que ya había hecho su aparición, digo, pero es una aparición más fuerte de Estados Unidos, como socio hegemónico de Argentina junto a Gran Bretaña. Si Gran Bretaña sigue siendo el principal socio económico de Argentina, pero Estados Unidos aparece como un socio, una figura económica, un inversor de capital muy importante. Lo vamos a ver, y además Estados Unidos pone plata, pone capital, en lugares que Gran Bretaña no. ¿No? Esa es una diferencia. Y esto ya lo adelantaron los autores en el apartado sobre la política, pero digo, esta idea de cómo hace la economía. Durante la Primera Guerra Mundial es muy problemático la economía, crisis, inflación, pérdida del salario real, huelga, conflicto obrera, qué sé yo. Durante la década del 20, con la posguerra, hay un crecimiento económico, hay un crecimiento de los salarios y por lo tanto menos conflictividad social, y esto termina trágicamente, digamos, para todo el mundo, con la crisis de Wall Street, con la crisis de la bolsa de Estados Unidos, con el crack de la bolsa, y la primera gran crisis mundial, digamos, ¿no? Pero lo vamos a ver después. En el texto dice crisis del petróleo, está mal. ¿Sí? Bien. Entonces, esto ya lo dijimos varias veces, digamos, pero lo podemos en todo caso repetir. La relación productiva, económica y social en el agro no es transformada ni reformada. La UCR estaba vinculada a la clase dominante, por lo tanto no tenía ninguna intención de transformar esa relación. En general, a lo largo de la historia argentina son pocas las veces que esa relación se busca transformar, ¿no? Una claramente es el peronismo, pero bueno, digo, nos vamos de tema. Lo dijimos varias veces, no transforma esa relación. Si la ganadería tiene un cambio, digamos, ligado al mercado de exportación, a las demandas del mercado mundial, que tiene que ver con, digamos, la absoluta preeminencia del ganado bovino sobre el ganado ovino, de la vaca, ¿no?
la demanda de los frigoríficos para poder exportar esa carne, y comienza a postularse o a ponerse, digamos, en evidencia la preeminencia de la carne enfriada por sobre la carne congelada, ¿no? La carne congelada, una vez congelada, no tiene tanto gusto, qué sé yo, cuestiones de que hacen a la gastronomía y a la forma de comer la carne, lo que sea. Bueno, la carne enfriada es mejor, para decirlo en términos lógicos, digamos, pero al mismo tiempo demanda mayor cantidad de inversión de capital para poder llevar la carne enfriada de un continente a otro sin que se pudra, digamos, ¿no? Bien, y esta mayor calidad, por lo tanto sofisticación del proceso y por lo tanto mayor inversión de capital, conlleva la preeminencia de los invernadores sobre los criadores. Recordemos, los criadores son los que crían el ganado hasta determinada edad, los invernadores son los que lo engordan hasta venderlo, y los invernadores suelen ser económicamente más poderosos, combinar la agricultura con la ganadería y estar muy vinculados, digamos, al negocio de los frigoríficos, ¿no? El frigorífico es como la última pata de la cadena. Toda esta cadena digamos, ganadera va a ir de alguna manera a lo largo de toda la historia argentina concentrándose más y más. Acá lo que empezamos a ver es una crisis muy fuerte de los criadores y un conflicto de largo aliento entre criadores e invernadores en el cual el gobierno no va a hacer nada, según el texto. Esto sería el agro, ¿no? Si bien, digo, el frigorífico es una parte de la industria, pero también ligada al agro, ¿sí? Es difícil pensar industria y agro en términos separados, sobre todo en Argentina, que es un país fundamentalmente agrícola, pero no significa que sea un país que, digamos, no es que hay campesinos labrando la tierra o lo que sea, ¿no? Es un país agrícola, pero que ha hecho de la agricultura una industria. Bueno, en este momento, en la década del 20, del 30 y del 10, digamos, se veía a partir de los invernadores, de los frigoríficos y demás. Y lo que sería la industria en términos estrictos, o en términos no agroindustriales, ¿no? Creció vegetativamente, o sea, creció sola, digamos, por decirlo de alguna manera, sin apoyo del gobierno nacional, en algunos rubros, que ahí va el texto va a enumerar, y que claramente tiene que ver con el corte que hay de oferta, ¿no? La falta de importaciones, digamos, a partir del cierre de los mercados europeos, hace que algunas industrias nacionales en Argentina comiencen a florecer, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien. Por lo tanto, la producción manufacturera e industrial creció durante los años de la guerra y después se estancó de vuelta, para volver a crecer después. Otro tema que vamos a ver en el próximo texto. El crecimiento de la industria con capital norteamericano, es decir, digamos, los capitales americanos, estadounidenses, invertían en industria, ¿no? En industria metalúrgica, en industria de la carne, etc., a diferencia de los capitales británicos que invertían en los sectores que tradicionalmente ellos invertían, ¿no? En las vías del ferrocarril, etc. Bueno, eso es en términos económicos, digo, la economía en este momento es muy complejo, eso es lo que dice el texto, ¿no? Recuerden que yo en estos videos me remito solo a lo que dice el texto, en todo caso en la clase lo vamos a seguir charlando. Bueno. El último apartado es la sociedad, ¿no? Digamos, lo primero que dice, la guerra detuvo la llegada de inmigrantes. Ustedes recuerdan, Argentina sufre una llegada masiva de inmigración europea, muy importante, la segunda más importante del mundo, si no me equivoco, después de Estados Unidos. Bueno, la guerra corta, ¿verdad? ¿Sí? Por lo tanto, entre el 14 y el 19, si no me equivoco, hay crecimiento negativo de la población. La guerra produjo el crecimiento de la industria local y por lo tanto la migración interna. Es decir, que produjo el crecimiento de la industria local, ya lo sabemos, lo acabamos de ver. El crecimiento de la industria local produce migración interna, es decir, no inmigración de gente de Europa o de donde sea, pero fundamentalmente de Europa, sino migración interna, del campo a la ciudad, ¿no? Para trabajar en esa industria demanda mano de obra, por lo tanto, sectores empobrecidos rurales, bueno, migran del campo a la ciudad. Crecimiento del sector terciario, es decir, crecimiento del sector de comercio, de servicios y demás. Y este crecimiento del sector terciario empuja, digamos, la mayor cantidad de población de sectores medios, ¿no? Y por lo tanto, de cierta movilidad social ascendente ligada a la educación pública, entre otras cosas, al crecimiento económico durante la década del 20, ¿no?
todo esto dicho en 3 renglones es muy importante en términos de modernización de la sociedad. Una sociedad que va a pasar de ser una sociedad relativamente tradicional, con clases sociales relativamente estancas, ¿no? Y muy divididas, a ser una sociedad de tinte plebeyo, de tinte de movilidad social ascendente, y de gustos culturales, económicos y políticos modernos. ¿Qué significa modernos? Lo discutimos en su momento. Hay que pensarlo, digamos, ¿no? Por ejemplo, bueno, reforma universitaria apoyo al gobierno, y acá dice, por ejemplo, ¿qué significa moderno? Bueno, durante el periodo de entreguerras hay una profunda transformación, digamos, cultural, ¿no? Sobre todo ligada, por ejemplo, al cine, a la proliferación de cines por los barrios, a los paseos públicos, como las plazas, como los lugares de compra, de ferias, lo que sea. La radio nace como un medio de comunicación, digamos, profundamente democrático, muy, digamos, muy popular, no hay que saber leer para escuchar la radio, ¿no? Bueno, todo eso hace a la modernización de la sociedad. Y podemos interpretar, hay sectores populares ahí que están pudiendo acceder a ciertos bienes culturales, como el cine, como la radio, como los paseos públicos, como los entretenimientos, etc., ¿no? En este sentido, piensen simplemente como un paréntesis, se suele pensar que los trabajadores conocen estos bienes en la década del 40, con la llegada del peronismo, y lo que está diciendo acá Lobato y Suriano es que no, es que el nacimiento del cine, de la radio, de los espacios públicos, del entretenimiento y de una oferta cultural pensada para las clases populares es anterior. Lo cual no significa que durante el peronismo no había crecimiento económico, crecimiento del salario, etc., ¿no? Son dos cosas diferentes. Bueno, una cosa evidente, la conflictividad obrera se relaciona con el contexto internacional y con la crisis económica, ¿no? El contexto internacional de guerra, por lo tanto de recesión, es un contexto en términos de conflictividad obrera más conflictivo, y en la década del 20 es un contexto menos conflictivo porque el crecimiento económico es una situación de virtuosidad económica, es decir, hay crecimiento. Y en contexto internacional, básicamente el autor está pensando, los autores, en, digamos, la preponderancia y la importancia de la Revolución Soviética, ¿no? Hacia 1917, y, digamos, la relación de todas las diferentes corrientes obreras de izquierda que había en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, en las grandes ciudades, hacia ese periodo, ¿no? Anarquistas, socialistas, sindicalistas revolucionarios, etc. El sindicalismo revolucionario, que no lo nombró el texto en el capítulo anterior, es un tipo de movimiento político de izquierda, pero que no pretende interceder en el gobierno y en las elecciones y en el mundo político, sino que pretende quedarse adentro del sindicato. Ese sindicalismo revolucionario se va transformando con el correr de las décadas, de los años, digamos, en sindicalismo a secas, digamos, ¿no? Y logran preeminencia en la FORE, la Federación Obrera, digamos, ¿no?, de la República Argentina, que antes era anarquista. Bueno, ellos ganan la FORA y de alguna manera se alían al gobierno radical de Irigoyen, digamos. Muchos sindicalistas revolucionarios terminan siendo radicales después, porque justamente Irigoyen tercia entre los sindicatos y las empresas y trata de mantener la balanza equilibrada, y en algún momento, si puede tirarlo un poquito para el lado de los trabajadores, lo hace. Por lo tanto, los sindicalistas, digamos, de ideología sindicalista, que manejan algunos sindicatos, o casi todos, bueno, lo apoyan, ¿sí? Apoyan al gobierno. Bien. En términos sociales, una cuestión que agrego, que lo vamos a ver en clase, digamos, la sociedad, en términos de ideas culturales, de ideas políticas y demás, mira lo que pasa en Europa, así como van a ver que les hice un video sobre el contexto europeo en el siglo XIX, quizás necesitemos un video del contexto europeo en el siglo XX, porque en Europa pasan cosas muy importantes, digamos, y lo que pasa en Argentina tiene un poco que ver con eso, ¿no? En primer lugar, evidentemente, la victoria de la Revolución Socialista, la primera revolución socialista, comunista, triunfante en el mundo, ¿no? Llevada adelante por Lenin, es decir, el tipo más de izquierda, digamos, que uno puede pensar, para decirlo en términos sencillos, ¿no? Bueno, eso es un acontecimiento transformador de toda la sociedad, de todas las ideas, etc., ¿no? Entonces la clase obrera, digamos, ligada a la izquierda, por supuesto, miraba ese acontecimiento como una cuestión fundamental de la historia de la humanidad y de su propia historia, ¿no? Y los sectores medios y los sectores de la élite política argentina
miraban un poco, miraban en el sentido de estudiaban y analizaban, veían qué pasaba con algunas ideologías, digamos, ligadas al nacionalismo corporativista griego, digamos, en relación a Uriburu, que tenían que ver fundamentalmente con el cuestionamiento de los principios liberales, y esto lo podemos debatir en clase. En términos sociales hay todo un caldo de cultivo de modernización, de pensamiento revolucionario, de corporativismo nacionalista, digamos, todo un caldo, digamos, que va a complicar un poco el panorama pensando en lo que viene, ¿sí? En principio quedamos ahí. Para resumir, los gobiernos radicales abren el juego de la política, son gobiernos legitimados, digamos, por la población, pero sin embargo hay una serie de trabas ligadas justamente a esa democratización y a esa entrada de sectores cada vez más amplios, mayores de la sociedad, en este juego de la política, ¿no? En términos económicos, podemos ver, la guerra mundial es el primer síntoma de límites del modelo exportador, y en términos sociales hay una migración interna hacia las ciudades, y hay una serie de ideologías que están ahí viendo qué pasa. Me parece que eso es lo más importante que podemos rescatar del texto. En todo caso, en clase vamos a seguir discutiendo estas cuestiones. Les mando un saludo.